Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar y hora donde nos estén viendo. Hoy nos encontramos con una persona que tiene una hoja de vida muy relevante en el departamento del Putumayo, una trayectoria, una vocación cultural, una memoria de nuestra tierra. Nos acompaña hoy cariñosamente el profesor Miguel Eudoro Ortega, conocido por los amigos y con los amigos, el profe Lolo. El profe Lolo tiene una historia y una memoria que es muy relevante en todo el departamento del Putumayo. Él, a pesar de que nació en Sotomayor, Nariño, en 1953, él se radicó en Mocoa y echó sus raíces a partir de 1964. Lo conocen por su historia, por su vocación y por su profesión como docente. Bienvenido, profe, a la esquina del barrio. ¿Cómo está? Raúl, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Espero que al contar lo que tú quieres saber del profe Lolo, quedemos tanto tú y yo satisfechos de saber que la historia de Miguel Eudoro, del profe Lolo, eh, por fin se está dando a conocer a nivel del departamento del Putumayo y por lo menos se hace un reconocimiento a personas que toda nuestra vida hemos luchado y hemos trabajado por el bien de Mocoy y el Putumayo. Profe, muchas gracias por estar aquí, por querernos compartir este pequeño reconocimiento y homenaje que le estamos haciendo hoy a usted. Es por su trayectoria. Profe, cuénteme quién es Miguel Eudoro Ortega. Miguel Eudoro Ortega, en primer lugar, pues se dice en la historia de que un médico amigo de la casa, cuando yo nacía, no sé si por bonito o por feo, dijo, a este hay que llamarlo Lolo. Y me dejaron de Lolo, ¿no? De ahí ese seudónimo que prácticamente se impregnó en la vida de los mocoanos. Y yo a veces con orgullo lo digo, el que no conoce al profe Lolo no conoce Mocoa. Eso es muy cierto. Profe, el seudónimo de Lolo fue puesto por el médico de la familia de ustedes. Sí, exactamente. Bueno. Él llegó a la casa, inclusive yo lo alcancé a ver a ese médico después de muchos años en Pasto, un médico de apellido Rodríguez, y dije, ve, mire, él es el autor de mi sobrenombre, ¿no? Porque no tengo por dónde llamarme Lolo. No, Porque, Miguel porque, Eudoro. Ah, bueno, por porque Eudoro. no, pero es que a las Dolores se les dice Lolas. Ah, ok. Y a los José Dolores, que es un nombre también masculino, se les dice Lolos. ¿Sí? Entonces, por eso yo no tengo por dónde Lolo. Y además, pues yo nazco en Sotomayor, Nariño, en el año 1953, precisamente cuando se anexaba el Putumayo del departamento de Nariño. Posteriormente, mi recorrido se hace entre Sotomayor, Samaniego, Pasto, El Achote y Mocoa. El Achote es hoy en día Puerto ¿dónde? Caicedo, Puerto Caicedo. ¿sí? Allá llegué yo a cuarto de primaria y tal vez de las mejores experiencias que yo tengo en mi vida de la niñez fue cómo la educación de nosotros fue una educación tan rígida, una educación que nos enseñó y nos dejó para la vida posterior muchas enseñanzas que me han llevado a mí a pensar que si no hay un orden, que si no hay una disciplina, difícilmente uno puede labrarse un futuro como el que me lo labré yo precisamente con sufrimiento en medio de la pobreza, pero con esa forma de nuestros padres de enseñarnos a ser respetuosos, a trabajar y que cuando ya no es posible por parte de ellos, nosotros mismos busquemos la forma de vivir. Tal vez esas han sido las expresiones porque yo desde muy niño conocí, mi padre fue una persona que
trabajó en las minas de oro porque Sotomayor y Cumbitara son pueblos que la economía se rige por el oro. Yo me di el lujo desde muy niño de conocer los famosos, en ese entonces se decían los socavones. Los famosos socavones. Los famosos socavones. Todavía existen. Sí, todavía existen. Hoy se hablan de especie de túneles. Sí, ¿no? señor, son los socavones. Los socavones, y saber que se trabajaba con lámparas de carburo porque no había luz, sino que se trabajaba también con lámparas. En ese entonces no se decía ni petróleo, sino se decía el famoso querosín. Ese era el típico nombre del petróleo. Y eso también a mí me enseñó muchísimo, porque desde muy niño me enseñaron a ser muy responsable en la cuestión de responder a los servicios que nuestros padres necesitaban y a responder a los servicios de que nuestros amigos y vecinos necesitaban. Profe, ¿quiénes son sus padres? Mi padre, pues Juan José Ortega, una persona que tuvo medio año de primaria. Sin embargo, digámoslo, era una especie de tinterillo. ¿Sí? Él vivía con medio año de primaria, tenía una letra impecable. En ese tiempo era muy exigente el tema de la letra cursiva, me recuerdo. Mi abuelo escribía así también, no terminó, pero él escribía letra cursiva. Aún todavía manejo la letra cursiva. A mí no me pregunte que yo no la manejo, profe. Porque yo aprendí a escribir en pizarra. Nosotros solamente cuando llegamos a tercera de primaria ya podíamos utilizar no lapicero porque no había, sino pluma, con el frasquito pegado en el pupitre. ¿Frasquito de tinta? De tinta, utilizando la pluma y sacar y escribir en el tablero. Cosa que, Raúl, pues, ¿se imagina usted los regueros de tinta, las manchas en la ropa, las manchas en los cuadernos? Y mi padre, precisamente, con medio año de primaria, tenía una ortografía impecable. A él le aprendí mucho porque fueron muchos los coscorrones que nos daban cuando cometíamos un error de ortografía. Eso era normal en los padres en esa época. Mi madre, pues una mujer también muy conocida. Ella es Benavides, hermana de personas que vivieron aquí, como mi tío Walterio Benavides, mi tío Fidel Benavides. Una de las cosas importantes fue la seriedad y la responsabilidad con que mi madre manejó el hogar y tantas cosas que nosotros aprendimos de ella. Por ejemplo, en primer lugar, la oración. En segundo lugar, el servicio hacia los demás, la caridad. A veces, dejar de comer para entregarle a la persona que necesitaba comer. El don de servir. El don de servir. Y también, pues, una de las cosas bonitas que aprendimos por parte de mi madre fue la vena musical, que ha sido tal vez una de las cosas que me ha dado a mí muchas alegrías, muchas diversiones, que han hecho parte de que nuestra vida en familia ha sido una vida de unidad y de alegría. Qué bonito, profe, eso. Profe, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros, en ese tiempo, se dice hoy en día, ¿no? En ese tiempo no había televisión. Pero nosotros somos 11 hermanos. Son familia numerosa. Sí, 11 hermanos. Tengo el orgullo y el privilegio también de tener 11 tíos. Mi familia también es numerosa. Entonces no estoy mintiendo, Raúl. No, es muy cierto. Profe, ¿cuál fue la esquina donde usted se crió? ¿Qué más recuerda? A ver, Raúl, pues ahí sí me queda un poco difícil decirte cuál fue la esquina que más yo recorrí. Pues de pronto aquí en Mocoa, pero ya tenía mis años. Porque, como te digo, mi niñez comenzó. Primero de primaria lo hice en Sotomayor. Sí, señor. Segundo de primaria lo hice en Samaniego. Tercero de primaria en Pasto. Cuarto de primaria en Puerto Caicedo. Y quinto de primaria en Mocoa. ¿Ustedes llegaron por la vía de Herradura? No. Ya existía la vía. Pero era una vía supremamente difícil. No eran las 5 horas que de pronto las 4 horas que hoy se gastan. Eran 8, 9, 10, 11, 12 horas porque el tráfico era muy difícil. Porque en ese entonces, con los famosos teléfonos de manivela, ¿no? Que para llamar tenía que y teníamos que esperar o que suban
o que bajen los carros para poder continuar después de que se informaba por el teléfono de manivela, señores, pueden seguir mientras los otros paraban. Entonces, eso era un sacrificio y la carretera supremamente fea, muy peligrosa, pero bueno, la divina providencia dijo, el futuro de usted, Lolo, y de su familia está en Mocoa, aquí estamos. Y aquí han hecho un muy buen Sí. futuro. Profe, ¿recuerda usted cuáles eran sus amigos de joven? Ya toquemos esa época de joven, cuando estuvo aquí en Mocoa. ¿Con quién era que compartía usted acá? Bueno, me decías tú de la niñez. Me toca a mí hablar ya un poquito desde la adolescencia, De ¿no? la adolescencia. Pues Toquemos entonces. prácticamente esa adolescencia la viví yo en la 17 de julio, en la famosa cadena, ¿sí? Se llamaba La La Cadena. cadena. ¿Por Ya. qué? Porque ahí había una cadena que en ese entonces las Ah, cadenas ok. eran los retenes, Era el famoso retén, los sí. famosos retenes de donde tenía que esperar la orden para bajar la cadena y que los carros continúen. Pues ahí yo tengo muchas historias muy, muy bonitas que contar, pero que ese cuento, Raúl, de mi vida de adolescente en la 17 de julio, eh, vamos a tener un espacio muy chévere para que lo contemos. Vale. Es para contar todas las niñadas y todas las cosas tan bonitas que nosotros pudimos vivir en ese barrio, porque yo también posteriormente pues viví en la Avenida Colombia, que anteriormente la Avenida Colombia no existía, porque prácticamente la dirección que teníamos nosotros era la Avenida Fidel de Monclar, que era por donde está el Pío XII, ¿ya? Entonces no podíamos hablar de la Avenida Colombia. Nosotros vivíamos en la parte de arriba también, posteriormente en Ciudad Jardín, y tal vez uno de los recuerdos bonitos de mi infancia, de mi adolescencia, fue que desde muy muchacho a mí me tocó trabajar. Yo fui de pico y pala, ¿sí? Mire que la gran parte de las casas que hoy existen en el Ciudad Jardín, yo trabajé. Usted fue auxiliar Yo fui de obra, auxiliar de de albañilería. albañilería, porque mi padre fue albañil. Y de pronto se me olvidaba esto, Raúl. ¿Por qué yo aprendí a decir tantas cosas? Porque mi padre, siendo prácticamente un analfabeta de medio año de primaria, era tinterillo, ¿no? Era albañil, era cerrajero, era carpintero, era cocinero, era enfermero, ¿no? Y imagínese usted todo lo que él aprendió en su vida y lo aprendimos nosotros y yo como trabajaba le ayudaba en la albañilería, pues yo también me convertí en un oficial de albañilería y trabajamos, inclusive yo trabajé en la construcción del Goretti, Del colegio del Goretz. Colegio Goretti también, y muchas obras que mi padre hizo aquí en Mocoa. Profe, usted ha trabajado toda su vida con el Estado. Yo he trabajado parte de mi vida con el Estado. A ver, en primer lugar, mi primer cargo en mi vida, mi primer trabajo que ya fue fuera de la casa, ser obrero de la carretera Mocoa-Pitalito. La destapada que conocimos muchos. Cuando la carretera Mocoa-Pitalito comenzó ya prácticamente oficialmente a construirse, eh, vinieron una empresa, si no estoy mal, llamada Consas, del departamento del Huila, y uno en ese tiempo se decían sobrestantes, se les llamaba los que controlaban el trabajo. Entonces, un señor de apellido Patarroyo, ¿Cómo se les decían, profe? los sobrestantes, a veces Capataz. como los capataces, exactamente como el capataz, se decían los sobrestantes o el capataz. Y entonces, siendo vecino nuestro, mi madre dijo, bueno, que cómo podía ayudarnos. Dice, no, pues llevémoslo a que trabaje, él es capaz de trabajar. Me llevaron, yo trabajaba, ganamos 3 pesos diarios, ¿no? Además, aquí en Mocoa también, pues en los barrios. Y esas cosas me enseñó mucho a yo a ser muy dedicado a las cosas del trabajo. De lo que tú me hablabas, ya de la juventud. En la juventud, yo fui una persona que me gustó juntarme mucho con personas que tenían mucho conocimiento. Por ejemplo, yo fui muy amigo del médico Víctor Guerrero. El médico Víctor Guerrero era un gran historiador, un gran literato,
sentarse a tomarse un trago con el médico Víctor Guerrero era de lo más delicioso. Era aprender. Claro, era aprender. Eso prácticamente fue parte de mi escuela, y así con muchos profesionales de Mocoa. Entonces yo, esa niñez, esa adolescencia, ya casi que joven, digámoslo así, fue dedicada al trabajo. Y una de las cosas que a mí me sacó prácticamente de ese mundo fue la llegada de unos dirigentes del movimiento Scout de Colombia, hoy que se llaman las Escuelas de Formación Ciudadana, y me gustó. Empezaste a participar con Empecé a ellos. participar con ellos y me convertí en el líder. Prácticamente fuimos los fundadores con Luis Parménides Guerrero, con el padre Julio Roberto Murillo, que fue el rector del Colegio Nacional Pío XII, y logramos conformar esa escuela que hoy tengo la gran satisfacción de que muchas personalidades del Putumayo han sido nuestros alumnos, nuestros discípulos, y han llevado también esa mentalidad y esa concepción de lo que es la vida, de cómo nosotros podemos proyectarnos en la vida y ser lo que yo he alcanzado en mi vida. Se lo debo a ese movimiento y al esfuerzo que yo hice en mi vida para lograr superar esos impases de pobreza, de trabajo y de todo. Poder cumplir con una meta que yo me propuse algún día es ser maestro y ojalá tener más títulos en mi vida. Creo que usted es un maestro de maestros, conoce mucho. Toquemos un poquito ¿se graduó de qué colegio? A ver, yo me tocó necesariamente terminar en el Colegio Pío XII. En el año 76, yo terminé ya de 23 años el bachillerato. Posteriormente, validé, yo soy bachiller pedagógico también, la normal, en la en Sibundoy. La normal de segundo La año. normal en Sibundoy. Posteriormente, en el bachillerato, pues imagínese usted la cantidad de cosas que a uno le suceden, le pasan, ¿no? Es una cosa muy bonita porque cuando yo estudié aquí en el Pío XII, éramos contados con los dedos de la mano. ¿Sí? ¿Cuántos eran? A ver, no me olvido, en ese entonces era primero, ¿no? Primero bachillerato, habíamos 38. 38 estudiantes. estudiantes. En segundo de bachillerato habían 21. En tercero eran 6. Hasta cuarto había únicamente. Cuarto de bachillerato. Cuarto de bachillerato. Estaban como unos 14 o 15, algo así. Cuarto de bachillerato para los jóvenes de hoy, noveno de primaria. Noveno de bachillerato. Bachillerato, exactamente. Allí, a nosotros, o a mí, nos tocó estudiar muchas veces sentados en el suelo y escribiendo en unas bancas en las cuales nos sentábamos en las horas de descanso. El Pío XII, prácticamente en la entrada vieja del centro, en la que pasa por la avenida Fidel Democrat, era esa parte, ¿cómo se dice? ¿El portón, la entrada? El portón de la entrada eran las dos. A ver, se me fue la palabra. El Pío XII eran solamente las dos sedes que hay que dan al frente a la avenida Fidel de Monclar. No más. Dos aulas. No. Dos sedes. Dos sedes en donde funcionaba prácticamente el bachillerato. En la mitad de esas estaba la rectoría y la secretaría y no era más el Pío XII. Lo demás era potrero y la cancha, ¿sí? Usted tuvo la dicha y la vida de estudiar en el campo, porque detrás de esas aulas me contaban algunos amigos que era un campo para salir, los árboles, la naturaleza, los animales, los pajaritos. Todas esas cosas que te han contado, pues nosotros la dicha nuestra es que nosotros las vivimos y disfrutamos, porque hermoso es. las salidas en los descansos era corretear en el pasto, en el potrero, ¿sí? De pronto, yo creo que, no sé si tú alcanzaste a conocer las famosas especies de lulo que eran como tete vaca. Sí, señor. Sí, las conocí. Esas eran las guerras de nosotros. Ya. Coger y agarrarnos a pelear, a lanzarnos, a reventarnos esas pepas en el cuerpo y todas esas vainas.
la lleva, la libre. Eso prácticamente fueron los juegos nuestros en el colegio. Y salir de la casa, hacer las tareas, pues que como no había luz, ¿sí? La energía pues era muy escasa. Y si de pronto pues, había energía, un Minacur alumbraba más que el bombillo de la casa. Casi todas las cosas que nosotros nos tocó hacer fue estudiar con vela. Que imagínate que en ese bachillerato, cuando llegaban los exámenes finales, porque en ese entonces era memorizar, ¿sí? Lo que no tenemos muchos ahora, memorizar las Teníamos cosas. que memorizar las cosas. ¿Qué hacíamos nosotros? Porque había luz en el parque, en exámenes finales, salir al parque a estudiar y estarnos hasta las 3 4 de la mañana para luego sí salir corriendo a la casa y irnos a presentar a los exámenes finales. Porque en ese entonces se calificaba con el 40%, el 60% de las notas que uno tenía el año y con el 40% del examen final. O sea que si uno no sacaba 2, chao. Perdí el año. Sí. Y eran los exámenes en ese entonces de 5 preguntas. Entonces te imaginas, Raúl, cómo teníamos nosotros que entrar a memorizar tantas cosas en todas las áreas. Por eso es que cuando yo llegué al magisterio, porque yo tengo una historia muy bonita de cómo termino el bachillerato, habíamos hecho música, tal vez se me olvida de contar. La historia de la música, por la vena de mi madre, se fortalece con una coral hermosísima que tuvimos en el Colegio Pío XII. De esa coral yo no tengo conocimiento o no tuve conocimiento. Sabía que la coral existía en el Colegio Goretti porque mi mamá perteneció a esa coral, pero del Goretti, del Pío XII no tengo recuerdos y ya contando o preguntándole a usted, me habla de cómo se llamaba esa coral, cómo fue ese tema. A ver, una cosa es la coral y otra cosa es el grupo que estuvo tu madre también en el Goretti, ¿no? Eh, la coral es muy diferente. Por ejemplo, allá Ok. ellas era con instrumentos, ¿sí? La coral era un grupo que éramos 40, imagínense, no habíamos 100 alumnos y éramos 40 la coral, dirigida por el padre. Pero la coral entonces, A ver, le comento, la coral son un grupo de personas que cantan sin ningún instrumento, solamente las voces. Por ejemplo, si usted tenía que imitar a un pajarito, era con los silbidos, ¿sí? Y por ejemplo, todo. ya, ¿sí? ya entiendo. Por ejemplo, yo me recuerdo mucho una canción de En una aldea de España oí un canto de amor, suave evocador. Una canción de recuerdos, sí, muy sentimental, que empezaba así. Bueno, ese estilo, ¿no? Y todo lo que era la parte instrumental muchas veces teníamos que hacerla Con la voz. con la voz, con la mímica, ¿sí? Entonces, los sonidos salían, era del bloque, o sea que no había ni un solo instrumento. Mire, esa coral nunca más en la historia de la vida del Pío XII se repitió. Ahí yo recuerdo quiénes éramos, por ejemplo, de la coral. De lo que yo me acuerdo, ojalá, si es, los que van a escuchar esto dirán, "Ay, yo también estuve en la No coral". me vaya a nombrar a los 40, profe, nombre a unos muy puntuales. Bueno, estaba, por ejemplo, mire, ¿quiénes éramos de la coral? Emilio Quirós, estaba eh, Olimpo Becerra, el hoy coronel Lemus, William Lemus, William Lemus. estaba mi primo Heraldo Benavides, estaba el médico Carlos Riascos, estaba Antonio Lucero, que en paz descanse, estaba un amigo Villota de los músicos de allá del Valle de Sibundoy. Bueno, nos faltaría mucho tiempo para contar tanta cosa, pero mire que eso prácticamente hizo de que yo en mi juventud me dedicara mucho a la música, a andar con, con los músicos viejos, ¿no? Por ejemplo, con Carlos Gómez, ¿no? Con ellos,
nosotros tuvimos un trío con mi tío Carmelo Benavides, con don Edgar Solarte, que en paz descanse también, no hace mucho se nos fue también. Sí, señor. Y yo tuve un dueto que era solamente para los amigos y no era un dueto, decir, muy conocido, popular. Yo lo llamaba el dueto Orbe, Ortega Becerra, que era con Olimpo Becerra, que también se nos fue. Yo canté también con Cardona, que también se nos fue. Bueno, y en la vida ya de parranda grande, pues en la orquesta de Carlitos Sucombo, que hice parte, y posteriormente se llamó la Superbanda. Y ahí fue que yo comencé ya a aprender a hacer lo que era la animación. Yo era el que animaba, el que presentaba la orquesta, el que coreaba, el que cantaba, ¿sí? Y por ejemplo, yo recuerdo mucho que una de las primeras canciones que me tocó cantar solo y en la orquesta era Palmira Señorial. En ¿Cómo un es? pueblito de nave cantaré. Bueno, ya se me está hasta olvidando ya la memoria, ¿no? Palmira Señorial. Bueno, era la canción que yo me recuerdo que fue una de las primeras que canté en la orquesta. Estuvimos en muchas partes del Putumayo. En ese entonces, tal vez una de las cosas que era bueno era cuando nos contrataban para ir a tocar a la Texas Petroleum Company, que era la empresa petrolera que estaba allá abajo en Orito. Imagínese usted, para nosotros en ese entonces, pues, comer unos platos que... Exquisitos. No, pues, de gringos, ¿no? Uy, güey, pucha. Entonces, esa era una satisfacción. De pronto mi juventud fue dedicada a eso, al trasegar de la música, de amistades. Yo no puedo mentir, sí, me ha gustado tomarme mis traguitos sabrosos, me ha gustado ser muy sano en eso, soy muy disciplinado también para eso y de pronto ha habido muchas satisfacciones en mi vida porque he conocido personajes. En mi vida he conocido personajes, por ejemplo, aquí vivió, y mucha gente no lo sabe, aquí vivió el autor de Noches de Boca Grande. Yo creo que sí lo he escuchado, ¿no? Sí, señor. Turururum, Sí. tururura, bueno. Ujú. Y Él, vivió acá él en vivió aquí en Putumayo, en Mocoa. Mocoa. Él fue secretario de gobierno en la comisaría. Él era el doctor Faustino Arias Reinel. Era un personaje que usted todos los días él vestía de blanco. ¿Sí? Él vestía de blanco. Él vivió frente donde allí me di el lujo de acompañarle una vez con la guitarra a él en el segundo piso. Todavía están esos balcones frente a de donde era el almacén de los González, era el almacén de los González, soy una farmacia. Sí, ¿Sí? señor. Ahí hay unos balcones, ahí vivió él también. ¿Sí? Disfruté también unos tragos muy ricos con el doctor Jorge Villamil Cordomés, porque a mí me gustó mucho la música colombiana y me gusta, y aún, pues a pesar de que tuve un inconveniente y una cirugía que me hicieron por la garganta, prácticamente perdí la voz, con él disfruté mucho y aprendí mucho a valorar lo que es la vida del colombiano. Aprendí a valorar lo que es la naturaleza, lo que es la inspiración, ¿no? ¿Sí? Las canciones colombianas de Garzón y Collazos, de Silvia y Villalba, eso prácticamente es digámoslo así, mi tontera. Ya. Para mí es lo más hermoso, la música andina colombiana, que cuando la cantan, yo también hago la segunda voz, porque eso lo aprendí de mi madre a manejar voces y la perfeccioné también cuando en la coral del Colegio Pío XII teníamos que manejar contraltos y cosas tan bonitas que nos enseñó el rector. Bueno, Pero usted es empírico en todo eso, en todo ese campo. todo ese campo. Ajá. Tome un poquito de agua, profe, y continuamos con el tema. Profe, después de todo este paso por ser empírico en la música, por toda esa trayectoria musical que tiene y que conserva aún, ¿cómo llegó a ser docente?
¿Cómo fue docente? Sé que estuvo por muchas instituciones, fue rector de algunas, eh, sacó muchos jóvenes, muchos estudiantes. ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, antes de iniciar con este cuento, que es un cuento muy hermoso, lo de la docencia, a mí me gustó mucho el teatro. Sí, señor. Yo fui fonomímico, yo fui payaso, yo fui teatro. Mire, de las últimas obras que yo hice en teatro fue el papel de Jesús en la muerte y pasión de Jesucristo, ¿sí? Yo hice muchos papeles de los que usted no se imagina El teatro lo hizo en el colegio. en el En colegio. el colegio. Y nosotros también hacíamos teatro de niños en el barrio, en la 17 de julio, ¿sí? Nos gustaba mucho. ¿Por qué? Porque también fue una herencia de mi madre. Mi madre fue una persona que hizo papeles muy hermosos, yo recuerdo de muy niño, y también eso lo aprendimos mucho. Después de que llegan los scouts, comencé a trabajar con los niños y los jóvenes, que de lo cual tal vez mi mejor dicha, mi mejor orgullo es haber hecho esa labor. Usted es fundador de los Scouts. Claro, con Luis Parménides Guerrero y con el padre Julio Roberto Murillo. Cuando ya me gradué, me nombraban de profesor del colegio de Orito. Después me pensaban nombrar en el colegio de Villagarzón. En ese tiempo, pues ser profesor del bachillerato era una berraquera. Claro. Entonces me manda a llamar el señor secretario de Educación, que era don Hernán Ríos González. Me dice, Lolo, usted no se me va de aquí. Digo, don Hernán, pero ¿por qué? Dijo, no, lo que usted ha hecho con los jóvenes de Mocoa, tiene que seguirlo haciendo porque eso es lo mejor que ha hecho usted aquí en Mocoa. Yo le valoro, le reconozco. Si otros no lo valoran ni lo reconocen, lo dejarán ir de aquí, pero usted se me queda aquí. ¿Dónde quiere que lo nombre? ¿Te nombraron? No. Le dije a don Hernán, a mí me encanta la docencia porque yo con los scouts aprendí a dirigir, a manejar niños. Yo soy muy experto en recreación, en juegos, bueno, y todo lo, pues, esas cosas. Entonces le dije, yo quiero ser profesor de vereda. Quiero comenzar mi experiencia docente con primero de primaria. Me dijo, Lolo, ¿quieres ir a trabajar a Pueblo Viejo? Dije, con gusto. Dijo, entonces, mañana vienes ya con tu nombramiento y te vas de profesor a Pueblo Viejo. Ahí estuve de profesor en Pueblo Viejo. Tuve una cosa tan importante que no pude arrancar con primero y primaria, porque la directora nuestra era doña Teresita Fajardo. Ujú. Y ya en la escuela Pueblo Viejo no tenía quinto de primaria. Entonces, pues yo con la fama que tenía de manejar grupos, niños, jóvenes, dije, no, vamos a montar quinto de primaria y usted lo va a dirigir. Ah, dije, bueno. Y comencé yo con mi disciplina, con mi forma de ser, muy estricto, enseñar a los muchachos. Yo todo lo hacía a través del juego, del canto y de la acción, porque eso fue lo que yo aprendí en los scouts. Y para ingresar al Pío XII, le hacían examen de admisión. ¿A los jóvenes? A los jóvenes, claro. Por ejemplo, si usted iba a entrar al primero de bachillerato, el examen de admisión. Si pasaba, entraba, si no, se quedaba. Era estilo universidad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando presenté los primeros alumnos que yo formé en Pueblo Viejo para el Pío XII, entre los 10 primeros, 3 fueron de Pueblo Viejo. Entonces, se imagina usted la fama que yo cogí aquí en Mocoa. No, La calidad. ese profesor lo hacía un muy buen profesor, que ni sé qué, imagínese, pues prácticamente les gané a un poco. Sacar 3 estudiantes de Pueblo Viejo entre los 10 primeros del examen de admisión del Pío XII, pues. Entonces me comenzaron a mí a contratar en las casas para que yo vaya a dictar clases. Y comenzó ese cuento bonito del magisterio. Bueno, de ahí estuve en Pueblo Viejo de profesor, me trasladaron al Medio Afán,
del Mediafán, por una mala información que habían dado, me mandaron a llamar y dijeron, no, usted de Pueblo Viejo no se me va, usted vuelva a Pueblo Viejo. Y la persona que me informó, le quitaron el cargo de director y me nombraron director a mí de Pueblo Viejo. ¿Sí? Estuve como director de Pueblo Viejo. Había muchos inconvenientes en San Agustín por la indisciplina y las cosas que habían en San Agustín. Estaba de secretario de Educación Ernesto Maya Urbano y me dijo, Lolo, te vas a San Agustín. Ahí hay muchos problemas. Entonces, Se mandaron a resolverlo. sí, me dice, profe Lolo, yo quiero que usted sea el director, por la forma como comencé a manejar la disciplina. Entonces le dije, no, profe, yo, mientras usted esté aquí, yo sigo colaborándole, pero yo no quiero ser director. Siga usted como director, yo le colaboro, le ayudo en lo que sea. Y dijo, no, él renunció a la dirección y me nombraron director. Bueno, profe, después de estar charlando en la oficina, que me esté contando un poquito de su época como docente, pues decidimos invitarlo aquí a este espacio, con la catedral detrás, el Parque General Santander detrás nuestro. Continúeme contando lo de la docencia, cómo terminó, cómo siguió en los otros colegios. ¿Cómo Bueno, es hablando solamente de la docencia de San Agustín, de ser director de San Agustín, pasé a un cargo público que hablaremos después. Solamente de ahí prácticamente pasé a ser director de El Jardín, de la escuela al de la jardín? Escuela del Jardín, posteriormente de la Escuela del Progreso. Sí. Y yo prácticamente mi carrera docente la terminé en el Colegio Ciudad Mocoa como coordinador de disciplina. Pero en un lapso de tiempo antes de salir, cuando estuve después de un cargo público que estuve yo en la administración municipal y departamental, yo fundé un colegio que se llamó el Colegio Empresarial de los Andes, que era una subsede de un colegio del departamento del Huila, en la cual muchas personas se formaron porque fue el primer colegio que promocionamos el bachillerato técnico. ¿Y para qué? Ahí usted se graba como bachiller técnico en secretariado, técnico en contabilidad y técnico en sistemas, ¿sí? Y también era la formación de carácter empresarial, que tal vez es una de las cosas que yo también le he aportado a Moco en ese campo, porque yo fui muy preparado para que, como rector de ese colegio y fundador de ese colegio, me capacitaron mucho a través de la Universidad Nacional, de la universidad, de varias universidades de Colombia, en capacitaciones que a veces mensual o bimensualmente me llamaban a capacitarme en todo lo que era empresas. Una de las satisfacciones que me quedan de ese colegio, yo lo acabé, precisamente dije yo no sigo más en eso, ya mi labor, ya me comencé a cansar de tantas cosas que yo he comprometido en cargos que no hay sueldo, pero que son parte de nuestra sociedad. Eso era ad honor en causa. Cargos a honor. En la rectoría sí tenía un sueldo. Entonces dije, no más. Y acabé con todo eso porque pensé que debía pensar también en mi salud y en mi familia. Y lo acabé. ¿Cuántos años como docente, profe? En toda su trayectoria, desde que empezó hasta que terminó. Yo entré en el año 76 y terminé en el año 2006. ¿Sí? Simplemente que estuve por fuera de la docencia 5 años en otros cargos públicos. De las experiencias que tengo como rector en el colegio empresarial, que yo a muchas personas ayudé, mucha gente se educó gratuitamente, ¿sí? Y tal vez una de las características mías como directivo docente ha sido la disciplina. En eso el sí. cargo que terminó. Sí, sí. Coordinador de disciplina. Sí, sí. Ajá. La disciplina era lo más importante, Sí. y eso está muy bien.
Y tal vez de lo más hermoso, Raúl, es de que yo nunca tuve problemas ni con padres de familia, ni con estudiantes, ni con profesores. Hermoso, profe. Profe, hay algo que le quería preguntar. Usted en todo este tema de la docencia también fue fundador de los bomberos de Mocoa. Sí, claro. ¿Cómo Cuando fue ese tema? la idea de la creación del Cuerpo Bombero Voluntario fue de mi capitán. Le digo mi capitán porque con ellos nos tratamos todavía al estilo bomberos. Por ejemplo, él dice mi sargento, yo le digo mi capitán, mi cabo. Nos tratamos así por la amistad que ¿Usted tenemos. fue ¿Sí? Yo fui sargento? sargento. Entonces, surge la idea de don Hugo Abdón Zambrano, de mi capitán Hugo Abdón Zambrano, y comenzamos, como, si no estoy mal, 38 personas. Y nos capacitamos porque mi capitán, él fue miembro de la Marina, y él en la Marina había sido bombero. Entonces, él tenía todos los conocimientos habidos y por haber. Nuestro lema, que teníamos como bomberos, que inclusive tu tío también fue bombero, yo creo que fue cabo, José. Mi tío José Chamorro. Yo creo Sí, que él fue señor. cabo también. Sí, sí, sí. Ellos les tocó, a Chepe le tocó, fue principiante del primer incendio más difícil que tuvo Mocoa, que fue la casa del mayor Héctor Clavijo Álvarez, que es donde era el Mercado Viejo, ¿sí? Ya. Y mire con qué esfuerzo que se hizo, que logramos nosotros capacitarnos. Entonces, yo estuve en una capacitación en Pasto, en Cali, en Palmira, en Ginebra Valle, logramos capacitarnos. Y posteriormente, con el esfuerzo de mi capitán Zambrano, de don Marco Torres Garzón, el Angelito, de don José Díaz Pardo, no recuerdo otras personas que hicieron parte de la junta directiva, logramos que se iniciara la construcción de oficialmente el Cuerpo Bombero Voluntario de Mocoa, gracias a ese esfuerzo que hizo mi capitán Zambrano, gracias al esfuerzo de el entonces intendente Carlos Vallejo Cruz y el esfuerzo que hicimos todos los ciudadanos que de una manera desinteresada, porque en ese entonces, hoy en día el Estado da unos apoyos a los bomberos y muy merecidos, muy merecidos. En ese entonces sí éramos voluntarios, voluntarios, voluntarios. Y mire hasta dónde llegó la institución, ya nosotros fuimos retirando y qué bueno que es que Mocoa prácticamente haya sido el gestor para que los cuerpos voluntarios, hoy existan cuerpos voluntarios, digámoslo, en todo el Putumayo. Muy chévere, profe. Ese es otro de los temas. Profe, cuénteme un poquito de la agrupación de los cómicos Los Angelitos. Ah, ese es otro cuento muy bueno. Nosotros mirábamos los payasos en el circo, ¿no? Que llegaban aquí en Mocoa y ya tratábamos de imitarles. Tanto, bueno, en ese campo se dice, usted es el toneador, o sea que usted es el que dirige el humor de los payasos. Entonces nosotros ya íbamos aprendiendo eso y lo hacíamos en el barrio, pero no, nunca decir oficiales, de niñadas. Pero posteriormente llega Guillermo Antonio López Gilón, el abogado, que ya descansa en paz también, Sí, más señor. conocido como el Fosforito, porque él fue payaso de circo, ¿De profesión fue payaso de circo? payaso de circo, ¿sí? Y él, Abogado. el abogado, y sí, ajá. Ok. Y posteriormente también se unió a nosotros el doctor Livio Vallejo Cruz. Y con ellos usted participó y organizaron y crearon este grupo. Nos unimos los tres. El doctor Livio Vallejo era el que también que en paz descanse, él era el que nos toneaba y los que nos pintamos la cara era Fosforito y yo, Lolo, que me llamaba en ese entonces el Cogollito. Fosforito y Cogollito. Cogollito. Ajá, ya. Entonces, imagínate tú, nosotros recorrimos todo el Putumayo. Y aquí pues shows sabidos y por haber en todo evento, porque para cualquier cosa nos llamaban para que hagamos el humor. Y había una característica, que además de hacer las payasadas con Guillermo Antonio y con un amigo de Villagarzón, hacíamos magia.
y a veces quedábamos mal en la magia. Les pillaban el truco. Nos pillaban el truco. Sí. Mi profe. También nos dio gusto porque tuvimos la dicha que nos contrataron para acompañar en la única avenida tal vez que ha tenido Olimpo Cárdenas al Putumayo. Putumayo. Y nosotros lo acompañamos aquí en Mocoa, lo acompañamos en Puerto Asís y lo acompañamos en La Hormiga y en Orito, ¿sí? Ese recorrido lo hicimos con Olimpo Cárdenas. Y así pues tantas cosas. Nos invitaban, estuvimos también pues allá en la Normal de Sibundoy, con el grupo cómico, y tal vez ese nombre nos lo colocó don Marco Torres Garzón. A él le decían el Angelito, y él dijo, de ahora en adelante, este trío cómico musical. ¿Por qué cómico musical? Porque cuando yo tenía que hacer mímica, hacía mímica, y cuando tenía que cantar, cantaba. A mí me gustaban mucho las canciones de ese entonces, de Piero, de Sandro, de la década de los 70. Entonces, el trío, magia, humor y canción. Por eso era el trío cómico musical. Chévere, profe. Profe, le quiero preguntar y hablemos un poquito de los signos de los cuales usted hace parte o hizo parte. Cuénteme un poquito sobre eso. Bueno, los signos. Nosotros, el autor pues, del himno al Putumayo fue el doctor Julio Mora Costa. El de la música fue don Rodrigo Meneses. Una grabación que hicimos nosotros del himno al Putumayo, del primer himno, que inclusive Maguarelo tiene, ese lo cantaba yo, acompañado por el profesor Alfredo Torres. ¿Sí? Posterior, pero nunca me lo hicieron oficializar y mencionar. Ese lo grabó un amigo mío también que es conocido, un Ortega del Valle de Sibundoy. Posteriormente quise grabar el himno a Mocoa, pero tampoco fue posible. Grabé el himno de la Asociación de Educadores del Putumayo. Esa es la voz mía. Sí, y también, no sé si ya la cambiarían, yo grabé el himno de Piamonte. Esa también es la voz mía. Tal vez es la única dicha decir que, pues, que de los signos que quedan para la historia de mi grabación es precisamente el himno de la Asociación de Educadores del Putumayo y el himno de Piamonte. Lo otro, tengo las grabaciones, ¿sí? Pero nunca se oficializaron con mi voz. Ya, profe. Profe, usted es un gran historiador, gran conocedor de esta tierra. Quiero preguntarle de dónde viene el nombre Mocoa y el nombre de Putumayo. Bueno, el nombre de Mocoa, inclusive en la Academia Putumayense de Historia, no hay una concepción exacta de por qué se llama Mocoa. Se habla de los indios mocoas, pero el origen de la palabra Mocoa oficialmente no hemos tenido la dicha de saber. Profe, yo le voy a preguntar algo y de pronto esté equivocado, y fue lo que me enseñaron a mí en el colegio. San Miguel Ágreda de Mocoa, el fundador. Mocoa era el apellido del señor, por eso le colocaron a Mocoa, Mocoa. ¿O no es así? No. Yo nunca he compartido por qué se llama San Miguel de Ágreda. No se justifica, porque el señor Pedro de Ágreda, que fundó Mocoa, se tiene como fundador de Mocoa, él no fue en santo. Okay. Mocoa, los nombres que ha tenido Mocoa, uno de ellos es San Miguel Arcángel de Mocoa. Y no es San Miguel, yo no sé por qué le pusieron San Miguel de Ágreda. Pedro de Ágreda fundó a Mocoa, pero él no es santo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la claridad ya que te puedo dar sobre Mocoa. Estamos haciendo una investigación más profunda para poder llegar a ver por qué el origen. A mí me han dado unos datos, yo he investigado mucho sobre por qué se llama Mocoa, pero nunca me he convencido. Todavía no lo tienes la certeza. No, ni siquiera nosotros en la academia tenemos la certeza por qué se llama Mocoa. Lo del Putumayo, pues el río de las garzas, ¿no? Se dice que Putu es un árbol y que Mayo viene representando las frutas de esos árboles que se consumieron, que por eso se llama Putumayo. Pero oficialmente se lo conoce como el río de las garzas. En la loma, profe, de aquí de Mocoa,
existe un monumento que es el monumento del Sagrado Corazón de Jesús. ¿De quién fue la idea de instalarlo en ese lugar? Después de la lucha definitiva que tuvo de la anexión del Putumayo, cuando prácticamente aquí hay personas que conocieron, que vivieron esa historia. Y yo he hecho programas, tú sabes, Raúl, que yo también hago programas en la radio, pertenezco a la Academia Putumayense de Historia, hemos hecho charlas sobre eso, sobre lo que fue el momento difícil del Putumayo que en 1953 se anexó en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Posteriormente vienen las luchas en las cuales aquí aparecen nombres como el doctor Jorge Viveros, el doctor Víctor Guerrero, don Anselmo Dávila Viteri, aparece mi tío Fidel Benavides, Walterio Benavides, Carlos María López. Bueno, de pronto no puedo nombrarlos todos, que me perdonen si no los nombro. Esa gente, y no solamente aquí, sino en el Valle de Sibundoy, ¿sí? Nombres que inclusive se me fue el nombre en ese momento, de que escribió el libro sobre la anexión del Putumayo, narran lo difícil que fue para el Putumayo que se lleven todo de aquí. Inclusive yo hice una entrevista con personas que vieron cómo fue, lastimosamente esa grabación se me embolató. La vida de las jóvenes de ese entonces, por ejemplo, por decir, la esposa de, que en paz descanse, don Hernando Bravo. Ella me contó una cantidad de cosas muy bonitas. Yo he hecho averiguaciones con personas que aún viven, que vivieron esa época difícil, y son cosas muy duras, difíciles, pero que cuando comenzó la acción de la desanexión del Putumayo, el trabajo que tuvieron que hacer, entre ellos está Marujita Fajardo, que vivieron, fueron las que comenzaron a hacer en ese entonces las rifas milagrosas, ¿no? Y la empanadita para buscar plata, para hacer las vueltas en Bogotá y todo eso. Bueno, toda esa historia nosotros la conocemos, la hemos contado, la hemos dicho, y cuando en 1957, gracias al esfuerzo, a la visita de unos coroneles que vinieron al Putumayo, se logra que la Junta Militar de ese entonces, que estaba conformada por Gabriel París, estaba conformada por Deogracias Fonseca, estaba integrada por, bueno, eran 5 generales, que de pronto se me dan los nombres, pero el más importante era Gabriel París, Deogracias Fonseca, de apellido Guerrero, lograron que por fin el Putumayo dejara de ser Nariño, ¿no? Allí viene ya la acción. ¿Por qué se llama 17 de julio? Porque fue un 17 de julio de 1957 cuando prácticamente la Junta Militar acabó ya con la anexión del Putumayo y Putumayo siguió siendo Putumayo. En base a eso, una señora de apellido Castillo, familiar de los más conocidos como popularmente como los chiraríos, ¿no? Ella, con un esfuerzo grande, logra conseguir un dinero y hacer esa imagen del corazón de Jesús como homenaje de agradecimiento por la desanexión, prácticamente ya por haber logrado la libertad del Putumayo, que estaba condenado prácticamente en ese entonces a que todo sea manejado por Nariño. Profe, hablemos otro poquito de historia que me interesa y que quiero conocer y que le debemos a conocer a toda la gente que nos está viendo. Se llama San Miguel o Barrio José María Hernández o José María Hernández, porque una guerra entre Colombia y Perú, ¿o Pues, estoy equivocado? No, Colombia y Perú. ¿Cómo fue ese tema? Cuénteme un poquito. Antes, mira que lo que pasa es que nosotros nos emocionamos y nos olvidamos cosas importantes. Cuéntenos. ¿Por qué se llama 17 de julio? Sí, señor. ¿Por qué precisamente? Porque en el discurso que el profesor Luis Felipe Quirós hizo, en agradecimiento al gobierno, dijo: señoras, señores, a partir de este momento ya dejará de llamarse La Cadena, se llamará Avenida 17 de Julio.
Por eso se llama 17 de julio y el nombre se lo agradecemos a don profesor Luis Felipe Quirós, que en paz descanse, que fue mi profesor y fue que me enseñó, el primero que me enseñó a manejar una máquina y me enseñó porque él era músico también, él nos daba música en el colegio y aprendimos mucho de él, que tenemos muchos recuerdos. Lo de que tú me preguntas, eso fue en el año 32, lo del conflicto colombo-peruano, Sí, señor. precisamente. Para eso tocaría hacer un programa especial para hablar de eso. Pues simplemente se llama José María Hernández porque el héroe de del conflicto colombo-peruano se llamó José María Hernández, ¿sí? Entonces, ¿Él era de dónde? él era nariñense, Ajá. ¿sí? Pero bueno, porque aquí hubieron personas que participaron del conflicto y que vivieron en Mocoa, ¿sí? Por ejemplo, un señor Portilla. Yo lo alcancé a conocer a un señor Portilla y así muchas personas que vivieron la época del conflicto colombo-peruano y que con ese gran esfuerzo que tuvieron que hacer, porque imagínese usted, Raúl, en ese entonces, en el año 32, ¿cómo serían las comunicaciones para acá? Eran por cartas, me imagino, o Por cartas. razones, el No, voz a voz. En mula, ¿En mula? claro, ¿sí? Mucha gente llegó por caballo, muchos caminando por el camino viejo, por Sachamate. el camino de Herradura. De Herradura. Entonces, a raíz del conflicto colombo-peruano fue que se aceleró prácticamente la construcción de la carretera Pasto-Mocoa. Profe, qué interesante esos temas. Pasemos un poquito, profe. No hemos tocado lo de su esposa, cuántos hijos tiene. Bueno, parte de mi historia, pues lógicamente tiene que ver mucho ya cuando ya logré conformar mi hogar, mi esposa, ella es psicóloga social, tuvimos tres hijos. El primero precisamente llevaba mi nombre, que por situaciones de la energía falleció porque tuvo un inconveniente. Posteriormente, pues ya Diego, que tú lo conoces, Compañero de estudio. y Ángela, pues ellos ya prácticamente tienen su definida situación de preparación y ellos son la razón de uno. A veces con los impases que tiene el padre con los hijos con los padres, pero yo tengo la dicha de que con todas las cosas, las ocupaciones que yo he tenido, dedicado muchas veces más a la parte social, a servir a los demás, muchas veces es cierto que uno ha descuidado su hogar, pero tengo la satisfacción de que como padre y mi esposa como madre hemos cumplido con la función que Dios nos encomendó. Muchas gracias, profe, por eso. Profe, pasemos ahora sí a su trayectoria como comunicador. ¿Cómo empieza ya esa vena de comunicador, de tener infinidad de programas? Porque sé que ha tenido muchos. Pues lógicamente con la voz que usted ha mantenido y mantiene aún, pues es un ícono de las comunicaciones y para nosotros los que estamos incursionando en este tema, pues es un orgullo hablar con una persona como usted que conoce y que ha hecho comunicación por muchos años. Cuénteme un poquito cómo ha sido. La forma como inician la comunicación conmigo fue desde muy niño. Querer imitar a los personajes de la vida nacional. Posteriormente, en el año 73, iniciamos con un programa que aparece en el libro también que escribió el doctor Julio Mora, llama Mocoa, Historia y su Desarrollo, que lo organizamos con Jaime Dávila Caicedo, porque pues en ese entonces el que tenía grabador era rico. ¿Sí? Los que no estábamos pobres. No, sí. Difícilmente, si acaso teníamos un radio Sutatensa. ¿Ya? Bueno, Radio Sutatensa no fue una emisora. Claro, claro, y una famosa emisora a nivel nacional y en la cual mucha gente se preparó porque ellos hacían bachillerato por radio y todo. Se estudiaba por radio. Por radio. Yo tengo recuerdos y por ahí miré una nota una vez que estudiaban con la Radio Sutatensa. Sí. Los profesores le dictaban y el joven de esa época era sentado estudiando, escuchando la radio. Es que hay una anécdota buena de
de Radio Sutatensa, no digo el nombre, ocupó un cargo, ¿sí? Y mi hermano le dice, hola vos no sos ni bachiller. ¿Por qué te dieron ese cargo? No, yo soy bachiller, y yo estudié en Sutatensa. ¿Y dónde está el título? ¿El título dónde lo tiene de bachiller de Sutatensa? Dijo, no, dijo, y resulta que apenas ya estábamos en la ceremonia de grado, dijo, se le acabó la pila al radio y me quise graduarme. No se graduó porque se le acabó la pila al radio. No, qué anécdota. Qué buena anécdota. Profe, como comunicador, como comunicador. Inicio yo con ese programa que llamaba Artistas Jóvenes, ¿sí? En la voz del Angelito, en la voz del Putumayo, que era de Todelar. Ahí comenzamos a hacer ya programas en donde, imagínese usted que comenzamos nosotros a hacer una especie de humor al estilo Luciérnaga, de hoy en día. Hoy en día la Luciérnaga. En donde, por ejemplo, Raúl Bastidas hacía una media embarrada y nosotros le imitábamos y contábamos dramatizando la embarrada de Raúl Bastidas. Ese era el objetivo de nosotros en esa radio, con los personajes de Mocoa, ¿sí? En eso estaba Chucho Quintero, estaba también Jaime Dávila, después se unió también con canciones ya, y eso tal vez hizo que nuestro programa se acabara porque le comenzamos a meter canciones protesta. Y eso pues en ese entonces no se aguantaba, ¿no? Por ejemplo, había le hicieron una parodia a los americanos, ¿no? Entonces no recuerdo quién fue que los fue a cantar a la emisora. Qué triste sentarse en el parque a mirar, a ver a Mocoa pasar y pasar. Llega un campesino entre toda esa gente, con gallinas y huevos para el intendente. Se abre la guardia del intendente, bolillos al aire y todos demente. Y por ahí comenzó el problema. Problema, claro. Entonces mira que tantas cosas que pasaron. Posteriormente, en Radio Sindamanoy, yo comienzo ya a hacer programas. Caminar por Colombia, programas de solo música colombiana, contando la historia de los pueblos, todo lo que, por decir algo, si hablamos del Tolima, pues hablemos de la lechona y hablemos de todas esas cosas. Ese programa lo hice yo. Su identidad para cada región. Para cada región. Entonces, eso era un programa muy bonito porque uno enseñaba historia y geografía. ¿Sí? Que nos falta mucho ahora los jóvenes. No hay. Posteriormente hice el programa Colombianísimo, que también era solamente de Colombia. Ya eso fue por RCN. Y también por RCN hice un programa crítico que llamó Democracia, que tuvo inconvenientes por el programa. Por el mismo nombre usted se lo puede imaginar, Raúl. Lo criticaron muchísimo, claro. Me imagino. Le tocó muchos temas. También escribí en el periódico El Putumayo un artículo que llamaba Desde otro ángulo, que era crítica constructiva a la política. Y también escribí Humor en serio, que era el humor político para buen entendedor. Si usted no estaba enterado de la política, no entendía. Simple. Entonces, simple. Y ya posteriormente, pues yo ya hice programas de música vieja, El Baúl de los Recuerdos. Musiquita vieja de la época. Posteriormente ya comencé también a trabajar últimamente, pues ya los años, con Héctor Verdugo en el Canal 10, a hacer programa Charlas con Lolo, y por Guaira también Charlas con Lolo. En estos tiempos, por situaciones de salud, no he salido al aire, pero hoy también estoy haciendo todos los miércoles un programa que se llama En la Casa Total del Libro Mocoa, que eso es más o menos para 140 países, que se llama Memorias Vivas. Ese lo estoy haciendo, ya he iniciado con 2 programas interesantes, y tal vez esa ha sido mi experiencia en el campo de la radio.
¿sí? Que en realidad hoy en día, después del inconveniente de salud que tuve, prácticamente es una de las cosas que me ha servido muchísimo a mí para olvidarme que soy enfermo. La Agradezco. enfermedad dicen que está en la mente. Si la Sí, mente no está enferma, no está estamos enfermo. enfermos. Entonces, le agradezco al periodismo empírico. Y yo lo digo sin ningún temor. Y no me da vergüenza decirlo. Yo soy periodista empírico que aprendí el periodismo. Me parece que usted me está siguiendo los pasos. Estoy aprendiendo, Bueno, aprendiendo de usted y de muchos de aquí del Putumayo y de Mocoa. Profe, hay algo que quería preguntarle también. Usted trabajó en Coacet, fue fundador de Coacet. ¿Cómo fue ese paso por esa cooperativa? una vez hubo una especie de rebeldía de un grupo de profesores. Como De siempre, docentes. esa división. Ya, Bueno, bueno, formemos otra cooperativa. Antes era COTEP. Nos digo, juguemos otra cooperativa. Listo, nos reunimos 18 personas, 20 personas. Bueno, ¿cómo se llama nuestra cooperativa? Habían matado precisamente al profesor José Eduardo Muñoz, que fue director de la escuela, Pío XII. ah, sí, señor. Entonces dijimos, en homenaje a él, pongámosle la cooperativa José Eduardo Muñoz. La fundamos, mire cuántos años han pasado. Yo fui presidente muchos años de la cooperativa, posteriormente fui gerente y cuando me fui de gerente, dejé ese recuerdo, el edificio, todo lo que tiene prácticamente Coacet fue trabajo nuestro. Eh, y lo bueno es que a nosotros nos ha servido mucho de que nos preparamos en todo lo que es el cooperativismo. Yo fui presidente también de la Asociación de Cooperativas del Putumayo y tenemos algunas obras aquí en Mocoa, en Puerto Asís, sobre como cooperativistas hemos hecho y tal vez el cooperativismo es una de las cosas que hoy en día a veces la gente no la ha entendido, no la ha comprendido. Nosotros el 31 de octubre, que es el Día de la Raza, siempre se celebraba y nos enseñaron desde la escuela. Ese era también se llamaba el Día de la Cooperativa. ¿Ya? El Día de la Raza era el Día del Cooperativismo. Y esa práctica que nosotros hicimos ha llegado tanto. Y yo a veces, en esas críticas que yo hago constructivas, porque yo nunca me gusta destruir, les decía, mocoanos, pensemos en nosotros. Los desplazados no van a ser los que vienen corridos de la guerrilla. Los desplazados vamos a ser nosotros. Recuerden que si nosotros no hacemos empresa entre nosotros mismos, mañana nos van a sacar de Mocoa, lo que está sucediendo hoy en día. Prácticamente todo el comercio mocoano es de gente foránea que bienvenida sea, han venido a hacer empresa, pero nosotros los mocoanos por no saber escuchar nos hemos ido dejando sacar y hemos dejado que otros hagan empresa a sabiendas de que nosotros estamos en condición de hacer empresa también. Profe, ahí me incluyo. Yo creo que si le hice caso, he aprendido, he sido empresario por más de 25 años y soy 100% mocuano. Gracias a ese legado que usted nos ha dejado y esas orientaciones que hemos tenido, pues estamos haciendo patria en nuestra región. A usted muchas gracias por decir, bueno, que en realidad esas palabras que yo acabo de decir hayan quedado por lo menos, así no las hayan escuchado, pero que son parte de un querer que yo tuve en mi vida. Gracias, profe. Profe, me gustaría que le dé un mensaje a la comunidad de Mocoa, un saludo a los jóvenes y a la gente que nos está viendo detrás de cámaras. Está la cámara al frente suyo, diríjase hacia ellos, enviémosles un mensaje. A los mocuanos, que aprendamos a entender que debemos querer mucho a nuestro pueblo, que entendamos que Mocoa necesita más del civismo y la participación de nosotros mismos, que Mocoa, a nosotros que sin ser mocoanos nos hemos preocupado por el desarrollo de Mocoa, que los mocoanos le pongan más corazón, que dejemos de pensar a veces en otras situaciones
y que pensemos que Mocoa es nuestro hogar, nuestra casa, y necesita de la competencia y necesita del auxilio, de la ayuda mental y física de cada uno de nosotros. Mocoa es un verdadero lugar, parte de ese gran paraíso amazónico, que si nosotros lo descuidamos, Mocoa dejará de ser esa población hermosa. Busquemos la verdadera unidad en los barrios, volvamos a reconocernos entre nosotros mismos, que las familias dejen esas discrepancias que existen muchas veces y que esas discrepancias a veces más tarde nos van a hacer falta para situaciones difíciles que cada uno como seres humanos tenemos que vivir. Solamente, Raúl, decirte a ti, gracias por acordarte que Mocoa necesita que la sigamos conociendo. Que si el profe Lolo, sin ser mocuano, ha hecho una gran labor por Mocoa, qué chévere hoy, Raúl, que tú seas un continuador de esa gran labor que necesita Mocoa y que necesita de ti en este momento, y a través de este tu programa, desde la esquina es que se llama, La esquina del barrio. la esquina del barrio, entendamos que necesitamos más comprensión entre cada uno de los que vivimos este bello paraíso en Colombia. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar en nuestro programa La Esquina del Barrio. Y a todos ustedes, el profesor Lolo, como cariñosamente lo conocemos, un historiador, aportó en la cultura, lo conocemos en todo el departamento del Putumayo, en especial en Mocoa, y este es un simple y pequeño homenaje para gente como el profesor Lolo. Muchas gracias por estarnos viendo. Recuerden que en cada esquina hay una historia por escuchar. Esto es La Esquina del Barrio. Hasta una próxima oportunidad. Chao.